Si el COVID-19 fue una prueba o un ensayo, yo te pregunto el día de hoy, ¿aprobaste la prueba? ¿Pasaste la prueba? Y no me refiero a la parte temporal o física, me refiero a la parte espiritual, a la más importante de todas. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a uno de los episodios quizás más esperados, no tanto por ustedes, sino por mí, porque ansiaba de verdad poder compartir esto con ustedes, que desde el momento que llegué a comprender estas cosas, eh, de verdad que dije, tienen que saberlo todas las personas que puedan tener acceso a esta información. Hermanos, lo que van a ver ahora no me canso de decirlo, es un análisis individual. Eh, es el profundo esfuerzo de muchas horas de estudio, de mucho esfuerzo espiritual. Y obviamente es gracias al Señor y al Espíritu que nos permite llegar a comprender estas cosas. Esto es yo lo considero así, un misterio, porque los misterios son verdades que están ahí, quizás frente a nosotros, a nuestros ojos, pero no las logramos ver, sino es con ojos espirituales. Así que lo que yo voy a compartir el día de hoy es parte de esas cosas que yo llegué a ver con ojos espirituales. Y como siempre lo digo, no debe ser tomado como una doctrina oficial de la iglesia, eh, pero todo lo que yo muestro aquí, ustedes lo han visto, con sus referencias, forman parte de las palabras oficiales de los profetas y apóstoles. Como lo vieron en el video y en la portada de un ensayo para lo que viene. Hermanos, y en esta sección de señales, ustedes van a poder verlo dentro del canal en la parte que se llama playlist o lista de reproducción. Hay una lista de reproducción que poco a poco voy a ir llenándola o compartiendo contenido con respecto a las señales. Por ahí compartí el tema de los niños y cómo ellos preparan al mundo para la segunda venida. El día de hoy voy a compartir el primer video de esta señal. Va a haber un segundo video. Pero el primer video trata sobre este versículo de Doctrinas y Convenios 45, versículo 31. Y podemos leerlo y dice lo siguiente. Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Esto es algo que se profetizó para nuestros días. Vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora o una enfermedad desoladora que cubrirá la tierra. Vamos a ver cómo yo interpreto que de alguna manera el COVID-19 llegó a ser en parte el cumplimiento de esta profecía. Esta profecía, hermano, les adelanto, tiene cumplimiento continuo, es decir, no va a ser la única vez eh, que se va a llevar a cabo, que se va a cumplir. Se va a cumplir en otros momentos. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero de qué manera esto se llevó a cabo y muchos vimos cosas ante nuestros ojos y no entendimos. Miren, primeramente, según la Real Academia Española, la RAE, desolador significa que causa extrema aflicción y arrasar significa echar por tierra, destruir. Entonces vemos que parte de lo que nos dice esta escritura, que iba a arrasar o desolar la tierra, tiene que ver con esto, la aflicción que causa, ¿verdad? Esta enfermedad y destruir también. Entonces, vemos ahora en retrospectiva cómo todo lo que ocurrió en la tierra, en el mundo durante la pandemia del COVID-19 fue tremendo, hermano. De verdad que eh, muchos asumen
el número de fallecidos con que no fue tan grande ni tan mortífero como otros hermanos, pero literalmente eh, los misioneros fueron retirados del campo misional. Las casas del Señor en su totalidad fueron cerradas. Recordarán los momentos que vivimos durante esos meses. Hermanos perdieron sus empleos, familiares fallecieron. Entonces podemos recordar el contexto de lo que vivimos como humanidad durante esta pandemia y muy fácilmente puede entrar estos dos conceptos, la aflicción y la destrucción. Ahora vamos a leer algunas citas, quiero que ustedes puedan seguir la lectura en sus hogares. En abril del 2020, el presidente Nelson dijo, como seguidores de Jesucristo que vivimos en una época en que la pandemia del COVID-19 ha puesto a todo el mundo en conmoción, no solo hablemos de Cristo ni prediquemos de Cristo, ni empleemos un símbolo que represente a Cristo. Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aquí estas citas nos van dando algunas características de la pandemia, porque algunos pueden decir, es que no es arrasadora, es que no es desoladora, como dice Doctrinas y Convenios 45:31. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo ahorita con esta primera cita es ver de qué manera el profeta y los apóstoles han tildado o tildaron en su momento la pandemia del COVID-19. El mundo estaba en conmoción debido al COVID-19. ¿Qué más nos dijo? En abril del 2020, el elder Dallin H. Oaks. En estas reuniones de conferencia, mientras buscamos un breve refugio de nuestras preocupaciones terrenales con una pandemia devastadora, se nos ha enseñado principios grandiosos de la eternidad. Pandemia devastadora. No son mis palabras, son palabras del consejero de la primera presidencia. Octubre del 2020, el elder M. Russell Ballard dijo, una pandemia global ha llegado prácticamente a todo rincón de la Tierra. Millones de personas se han infectado, han muerto más de 1 millón. Graduaciones, servicios de adoración, casamientos, servicio misional y muchos otros acontecimientos importantes de la vida se han visto interrumpidos. Además, infinidad de personas han quedado desamparadas y aisladas. Hermanos, y aquí hay un poco de lo que yo les comentaba al principio. El mundo se detuvo, literalmente se interrumpió debido a esta pandemia, hermano. No solamente dentro de la iglesia, la obra redujo su velocidad, sino que en el mundo literalmente muchas cosas se detuvieron, hermano. El presidente Ballard dice que incluso esto ha llegado a prácticamente todo rincón de la tierra. Va de la mano con la escritura de Doctrinas y Convenios 45. El elder Hugdor dijo en octubre del 2020, recuerden el año en que estamos leyendo esta cita, en plena pandemia, hermano. Octubre del 2020, dudo que haya una persona que escuche mi voz o lea mis palabras que no haya sido afectada por la pandemia mundial. Para aquellos que lloran la pérdida de familiares y amigos, lloramos con ustedes. Rogamos a nuestro Padre Celestial que los consuele y los reconforte. Las consecuencias a largo plazo de este virus van más allá de la salud física. Muchas familias han perdido ingresos y están amenazadas por el hambre, la incertidumbre y la aprehensión. Hermanos, y es cierto, muchas consecuencias de la pandemia no solamente fueron físicas, sino que incluso fueron económicas. Incertidumbre. Coméntenme en los comentarios cuál fue el mayor desafío que ustedes tuvieron durante estos meses difíciles y de conmoción mundial para el mundo. Fueron físicos, fueron espirituales, fueron emocionales, fueron económicos. ¿Cuáles fueron esos desafíos a los que usted se enfrentó? El elder Holland en abril del 2022 nos dijo lo siguiente. Durante casi 2 años, una pandemia de proporciones bíblicas ha cubierto nuestro planeta. Y aunque esa plaga detuvo obviamente casi toda la vida social, no paró la brutalidad, la violencia y la cruel
agresión en el ámbito político, nacional o internacional. Pandemia de proporciones bíblicas. Hermanos, eso fue el COVID-19. Pandemia de proporciones bíblicas. Por eso es que, o de ahí nace esta, este sentimiento de analizar un poco más lo que pasó, porque yo me di cuenta que los apóstoles y el profeta nos habían hablado mucho con respecto a lo que estábamos viviendo. Y cuando me fui a Doctrinas y Convenios, efectivamente tiene una relación directa con esta profecía que iba a ser cumplida durante nuestra generación o nuestros días. La gran pregunta entonces sería, ¿el Señor nos preparó para la pandemia? Y en los comentarios de uno de los videos, o en varios videos, ¿verdad? Comentarios que me han llegado al canal y de manera interna a veces, algunas personas, al parecer no son miembros de la iglesia, pero otros sí son santos de los últimos días, me dicen que el Señor no nos preparó para la pandemia y que si hubiese sido así, no hubiese muerto, como dijo el Elder Ballard, casi 1 millón o más de 1 millón de personas. Hermanos, y la intención de tener un profeta en la actualidad no es para ponernos una almohada para que no nos caigamos o sujetarnos para que no nos duele un golpe. Esa no es la intención. La intención del Señor a través del profeta es prepararnos espiritual, emocional y físicamente para los acontecimientos futuros. Pero eso solamente puede ser llevado a cabo a través de los atributos de Cristo, a través de los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la única manera en que el Señor quiere que nosotros podamos dirigir y conducir nuestras vidas a Él es a través de la fe. La fe es creer que el Señor me está preparando para algo, aunque yo no lo sé, como lo hemos visto recientemente en un video sobre el matrimonio laico, los presidentes de misiones que prepararon a sus misioneros para un terremoto que ellos no sabían cuándo iba a ocurrir. Eso ocurrió 2 semanas y media después aquí en Chile. Los misioneros estaban siendo guiados, preparados, pero por fe. En ningún momento se les dijo que venía un terremoto. Simplemente los prepararon. En ningún momento se nos dijo que venía una pandemia. Simplemente se nos preparó. Y esa es la función del profeta. Miren lo que dijo este profesor emérito de la Universidad BYU en una publicación que se llama Plagas, Pestilencia, Pestes y Pandemias en estos últimos días. Dijo lo siguiente: Dios no solo conoce, sino que también se preocupa por sus hijos y comparte con ellos información importante sobre los acontecimientos que sucederán en el futuro. Prever y predecir son dos de las formas en que Dios demuestra que es Dios. Hermanos, el Señor comparte con nosotros información importante sobre los acontecimientos futuros. Solamente el profeta recibe información para todos y nos puede preparar a todos, a toda la humanidad, miembros y no miembros de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Cuál es una de las funciones del profeta? Prever y predecir. Dice, son las dos formas en las que Dios demuestra que es Dios. El primer propósito de Dios al dar estas profecías es mantener a sus santos y fieles seguidores al tanto del ritmo y la dirección de los acontecimientos actuales para que sepan cómo prepararse. El segundo de los dos propósitos de estas profecías es advertir a las naciones. Hermanos, yo deseo de corazón que ustedes puedan estar al tanto, como dice este profesor emérito, del ritmo y la dirección de los actuales acontecimientos, hermano. Lo que está aconteciendo es sin precedente, hermanos. Estamos viendo solamente
lo que el profeta, como dice el presidente Nelson Nefi, solamente vio en visión. En el video anterior, si no lo han hecho, háganlo, vean cómo hay un sentimiento de urgencia en la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, que se ha venido incrementando y lo hemos podido ver de conferencia en conferencia. El presidente Nelson, en un comunicado de prensa en Chile, estando aquí en una visita ministerial el 30 de octubre del 2018, dijo lo siguiente: somos testigos de un proceso de restauración. Si piensan que la iglesia ha sido restaurada por completo, están viendo apenas el comienzo. Hay mucho más por venir. Esperen hasta el año que viene y luego el año que viene. Tomen sus vitaminas, descanse, va a ser emocionante. Hermanos, mucho en retrospectiva pudimos eh, leer estas palabras y pudimos asociarlas con lo que vino en el 2000, finales del 2019 y finalmente inicio del 2020 con la pandemia. Hermanos, ¿se han puesto a pensar que quizás el presidente Nelson había visto algo más? Quizás no sabía ni el nombre de la enfermedad ni de la pandemia, pero algo sabía. Estoy seguro que sí, porque lo que ocurrió durante las conferencias desde su ministerio fue una aceleración en los cambios. Se hicieron ajustes, se hicieron cambios y los vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Sherry Dew, quien es la directora de contenidos de el diario Deseret. En un devocional mundial de la BYU Pathway que se llama Profetas, dijo lo siguiente. Lo voy a poner en grande para que todos puedan seguir la lectura, hermano. En 2014, el entonces Elder Russell M. Nelson presidía el Consejo Ejecutivo Misional. Un día, en el Consejo Ejecutivo, el Elder Nelson levantó su teléfono inteligente y dijo: necesitamos poner esto en manos de todos los misioneros. Se pueden imaginar la discusión que se desató sobre todos los desafíos que crearían los misioneros con teléfonos inteligentes, pero con el tiempo, el centro comenzó a permitir que los misioneros en algunas misiones de prueba llevaran iPads o teléfonos inteligentes. Recuerden, hermanos, año 2014, el presidente ya estaba hablando de que todos los misioneros pudieran tener teléfonos inteligentes. Todos los problemas que el consejo predijo se produjeron, pero el Elder Nelson nunca vaciló en su convicción de que se podía enseñar a los misioneros a usar Internet de manera correcta y que debían tener teléfonos inteligentes. Las pruebas continuaron y en los años siguientes cada vez más misioneros recibieron teléfonos. Ahora, avancemos rápidamente hasta enero del 2020. Ese mes, el presidente Russell M. Nelson, ahora presidente de la iglesia, autorizó a todos los misioneros del mundo a tener un teléfono inteligente. Luego, solo unas semanas después, la pandemia paralizó el mundo y el proselitismo tal como lo conocíamos se detuvo. Al principio, el elder Brian Nilsson, entonces director ejecutivo del departamento misional, se preocupó de que los bautismos pudieran disminuir a casi cero, pero no fue así. Los misioneros inspirados que trabajan desde sus apartamentos encontraron y bautizaron a 125,000 personas en el 2020, en gran medida porque tenían teléfonos inteligentes. El elder Nilsson dice: rápidamente aprendí que el Señor nos había preparado para este día. Los profetas pueden ver lo que sucede a la vuelta de la esquina. Los profetas pueden ver lo que sucede a la vuelta de la esquina. Hermanos, más allá de lo que puedo compartir con ustedes de manera visual y las cosas que comparto y ustedes pueden escuchar, quiero que tengan o que reafirmen el sentimiento de que en la actualidad el profeta y hombre llamado por el Señor en la tierra para guiar a su pueblo, así como Moisés guió a los hijos de Israel, es el presidente Russell M. Nelson. No es casualidad, hermanos, que el presidente Nelson haya podido, incluso antes de ser presidente, ser inspirado
por el Señor para llevar poco a poco, llevar y ayudar a los hermanos, a los líderes de la iglesia a entender la importancia de estos cambios. Una vez que él es llamado profeta, él entonces comienza a ver todo con claridad. La razón por la que 125,000 almas, hijos de Dios, entraron a las aguas del convenio durante una pandemia mundial o de proporciones bíblicas, como dijo el Elder Holland, es en gran parte porque el profeta del Señor había, con la guía del Señor, preparado a los misioneros para esta época. Fuiste misionero en esta época, tienes hijos, hijas que fueron misioneros en esta época. Coméntame en la caja de comentarios cómo fueron esas experiencias misionales desde casa, con teléfonos inteligentes y iPads. El Elder Hugdor dijo lo siguiente en octubre del 2020: todavía hay muchas incógnitas sobre este virus, pero si hay algo que sé, es que este virus no tomó por sorpresa a nuestro Padre Celestial. No tuvo que reunir batallones adicionales de ángeles, convocar reuniones de emergencia ni desviar recursos del Departamento de Creación de Mundo para manejar una necesidad inesperada. Mi mensaje hoy es que, aunque esta pandemia no es lo que queríamos ni esperábamos, Dios ha preparado a sus hijos y su iglesia para este momento. Hermanos, para aquellos hermanos que han hecho convenios con el Señor, santos de los últimos días, en todo el mundo, que piensan, sienten que el Señor los abandonó, o que no sabía, o que no nos advirtió, o que no nos preparó para lo que iba a ocurrir con la pandemia del COVID-19, Dios nos preparó, no solamente a nosotros, nuestros hijos, sino a la iglesia. La iglesia del Señor sufrió, o mejor dicho, fue sometida a ajustes que permitieran que esa preparación se acelerara. Más adelante van a entender a qué me refiero, pero por el momento quiero que recuerden estas palabras. Este virus no tomó por sorpresa al Padre Celestial. Dios nos preparó. Y la intención de este video es que pueda servir como modelo de preparación para futuros eventos que van a acontecer. Ahora, aquí vamos a la médula, a la raíz de este video. Más allá de todo lo magnífico que hemos podido leer hasta ahora, hermanos, es hora de que puedan ustedes ver con sus propios ojos y escuchar esto que voy a compartir a continuación. El 14 de marzo del 2020, en una reunión misional en Las Vegas, Nevada, el presidente Dallin H. Oaks, dijo lo siguiente: este no es el fin del mundo, sino simplemente una prueba, un ensayo para la segunda venida. Si se quiere, física y espiritualmente. Si han estado siguiendo el consejo del profeta sobre la administración, la preparación para emergencia y la iglesia en el hogar, no tienen por qué temer. Ya pasaron la prueba. Hermanos, entonces, recuerden la cita anterior. El Elder Hugdor nos dijo que el Señor nos había preparado a su iglesia y a nosotros para este momento. Ustedes pueden preguntarse de qué manera nos prepararon. Miren lo que dice el Elder Dallin H. Oaks. La administración, se recordarán cuando ocurrieron los cambios de la orientación familiar a la administración. Fue en el año 2018, hermano. La preparación para emergencia, eso siempre ha ocurrido. La iglesia en el hogar. ¿Cuándo ocurrió la reducción de horas dominicales de 3 a 2 horas? Fue justo antes de la pandemia. Hermanos, si ustedes prestaron atención a esos cambios, a esos ajustes que se hicieron en el reino de Dios en la tierra, de la mano de su profeta, ustedes entonces pasaron la prueba. Quienes no reconocieron estas señales y esta preparación, entonces pudieron entrar en una apostasía individual, en no reconocer la mano del Señor en todas las cosas y finalmente en desviarse, como estoy seguro que muchos lo hicieron, del camino durante esta conmoción mundial. Hermanos, sin embargo, no era el fin del mundo, era apenas una prueba,
un ensayo para la segunda venida. Por eso les digo, hermanos, lo que vimos fue un modelo de preparación para lo que viene. De ahí radica la importancia de que ustedes puedan compartir este material, porque tiene citas condensadas de diferentes años, en diferentes ocasiones, por diferentes autoridades generales, en donde nos hablan de manera clara de este momento. Esto siempre ha estado ante nuestros ojos. Por eso es que quizás el presidente Nelson nos dice que veremos en los últimos días las mayores manifestaciones que el mundo jamás haya visto. El Señor, ¿verdad? Va a llevar a cabo estas manifestaciones. El presidente Nelson dijo lo siguiente en octubre del 2020. En los últimos meses, una pandemia mundial, incendios forestales, devastadores y otros desastres naturales han puesto nuestro mundo al revés. Me lamento con cada uno de ustedes que ha perdido un ser querido durante este tiempo y oro por todos los que están sufriendo actualmente. Es mi oración que como pueblo estemos aprovechando este tiempo singular para crecer espiritualmente. Estamos aquí en la tierra para ser probados, para ver si escogeremos seguir a Jesucristo, arrepentirnos de manera regular, aprender y progresar. Hermano, el presidente Nelson, como siempre, habla de ruego, pero aquí lo dice, es mi oración, que nosotros estemos aprovechando ese tiempo singular para crecer espiritualmente. Hermano, yo le tengo que hacer una confesión. Durante una de las cosas que yo hice en la pandemia fue estudiar el Apocalipsis de manera más minuciosa. Yo tomé un cuaderno que tengo de estudio personal y me fui capítulo por capítulo identificando todas esas cosas simbólicas que se mencionan en el Apocalipsis y que me ayudaban a entender a mí nuestros días, los días actuales que estamos viviendo. Llegué a comprender que el Apocalipsis no solamente habla del fin del mundo, sino que habla del Salvador Jesucristo y se le da diferentes títulos en el libro de Apocalipsis. Así que espiritualmente, en lo individual al menos, me esforcé por llevar a cabo este ruego, esta oración del presidente Nelson. Junto a mi familia, a mi esposa, también lo llevamos a hacer analizando los discursos de las conferencias generales. Coméntame en los comentarios de qué manera llevaste a cabo este crecimiento espiritual durante la pandemia. Y aquí, hermano, nos da la razón por la que el Señor no nos advierte de manera explícita, viene una pandemia, arrepiéntanse, prepárense para lo que va a venir. No, esa no es la manera del Señor. ¿Y por qué no es la manera? Porque su manera está reflejada en las palabras del presidente Nelson. Estamos aquí en la tierra para ser probados, para ver si escogeremos seguir a Jesucristo. Y esa es la razón por la que no se nos habla de manera explícita sobre lo que viene. Simplemente se nos prepara. Van a venir terremotos. ¿Cuándo van a venir? No lo sabemos. Esta semana, hermano, me encontraba, les comparto una anécdota con las misioneras, en una lección con un amigo que está conociendo el Evangelio, una persona que está conociendo el Evangelio y que las misioneras están enseñando, y me encontraba con las misioneras en la capilla. Y en ese momento, hermanos, hubo un sismo aquí en donde me encuentro y se sintió en diferentes ciudades de Chile de más de 6 grados, hermano. Y se escuchó fuertemente la tierra y tembló fuertemente por algunos segundos. No sabemos en qué momento esto va a ocurrir. Simplemente se nos pide estar preparados porque el momento de la prueba va a llegar, hermano. No sabemos cuándo, pero el momento va a llegar. El Elder Wegner nos dijo en el 2020, el año 2020 lo ha caracterizado en parte una pandemia mundial que nos ha probado, examinado y escudriñado de muchas formas. Ruego que como personas y familias estemos aprendiendo las valiosas lecciones que solo las experiencias difíciles nos pueden enseñar. Hermano, si hasta este momento usted ha podido reconocer esa prueba, ese ser examinado por el Señor y escudriñado luego de la pandemia del COVID-19,
Entonces, si usted está aferrado hoy a la senda de los convenios, entonces, en palabras de Dallin H. Oaks, recientemente lo vimos, usted pasó la prueba. Pero esas lecciones, hermanos, solamente pueden ser enseñadas a través de experiencias difíciles, dice el Elder Weiner. La facilidad nunca ha sido la base del progreso. Esa es una frase que nunca se me olvidará. La escuché al inicio de mi misión y de hecho estaba en el CCM de Bogotá, Colombia, en el año 2008, y en la conferencia general escuché esa frase y nunca se me va a olvidar. Piensen en los últimos 2 años, dice el presidente Nelson. ¿Cuánto han crecido? ¿Qué han aprendido? Tal vez su deseo inicial sería poder volver al año 2019 y quedarse allí. Sin embargo, si observan su vida con espíritu de oración, creo que verán las muchas maneras en las que el Señor los ha estado guiando a través de estos tiempos difíciles, ayudándolos a ser hombres más devotos y más convertidos, verdaderos hombres de Dios. Este mensaje se llama Los que estamos aprendiendo y que jamás olvidaremos. Y es un ejercicio que le estaba haciendo el presidente Nelson, un ejercicio de introspección, un ejercicio de examinarnos, de escudriñarnos, como dijo el Elder Weiner. Aprendimos algo, hermanos, durante la pandemia. Crecimos algo. Son preguntas que quiero que ustedes se respondan viendo este video. Si ustedes pueden responder de manera positiva estas preguntas, entonces ustedes habrán pasado la prueba. La pandemia reciente ha sido singular en el sentido de que ha afectado a todo el mundo prácticamente al mismo tiempo. Y si bien unos ha padecido más que otros, todos hemos pasado por algún tipo de dificultad. Por este motivo, nuestra prueba común tiene la posibilidad de contribuir a unir a los hijos de Dios como nunca antes. Por eso ahora les pregunto, ¿esta prueba compartida los ha acercado más a sus vecinos y a su prójimo, a sus hermanos y hermanas del otro lado de la calle y de todo el mundo? Hermanos, nos acercamos más a Jesucristo luego de esta pandemia. Somos más humildes, menos orgullosos, más caritativos, menos contenciosos. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y de ahí radica la prueba. Esta prueba que el presidente Nelson llama prueba compartida, tiene que servirnos de ejemplo para lo que va a ocurrir en el futuro, hermano. Si nosotros no aprobamos la prueba, si al día de hoy estamos más alejados de nuestros vecinos, no ministramos, no me interesa mi prójimo, no cumplo con mi llamamiento, me alejé de la senda de los convenios, entonces, hermano, la pandemia que nos encerró durante tantos meses y que se llevó la vida de más de 1 millón de personas, habrá sido en vano para ustedes. Entonces, la intención al hacer este video es que nos recordemos y que podamos responder a tiempo en este momento estas preguntas. El Elder Renlu dijo en octubre del 2021, mis queridos hermanos y hermanas, durante una prueba de esfuerzo, el trabajo del corazón aumenta. Los corazones que puedan resistir caminar tal vez tengan dificultades para soportar las exigencias de correr cuesta arriba. De esa manera, la prueba de esfuerzo puede revelar una enfermedad preexistente que de otra manera no se detecta. Entonces, cualquier problema que se localice se puede tratar antes de que cause problemas graves en la vida diaria. Y esto lo cuenta no solamente como un médico, sino como una analogía, hermano. El corazón amerita prueba de esfuerzo y de esa manera el trabajo aumenta. Entonces, dice, los corazones que pueden resistir caminar tal vez tengan dificultades para soportar las exigencias de correr cuesta arriba. Hermano, si usted después de la pandemia, si usted antes de la pandemia caminaba y luego de atravesar la pandemia, su corazón, su espíritu fue fortalecido y ahora corre, usted ha aprobado esta prueba. Porque si se darán cuenta, en varias citas resalto la palabra prueba. Si usted venía con fuerza, con ímpetu antes de la pandemia y luego de la pandemia su espíritu, su testimonio quedó debilitado,
entonces usted debe fortalecer su espíritu, como dice aquí, su corazón, porque esto solamente es una prueba de lo que va a venir en el futuro. Y vamos a ver eso más adelante. La pandemia del COVID ciertamente ha sido una prueba de esfuerzo mundial. La prueba ha revelado resultados mixtos. Se han desarrollado vacunas seguras y eficaces. Profesionales médicos, maestros, cuidadores y demás personas se han sacrificado heroicamente y continúan haciéndolo. Muchas personas han demostrado generosidad y bondad y continúan haciéndolo. Sin embargo, se han manifestado desventajas subyacentes. Las personas vulnerables han sufrido y continúan sufriendo. Se debe alentar y agradecer a quienes trabajan para tratar estas desigualdades básicas. Esto lo dijo en octubre del 2021. También nos dijo, la pandemia es también una prueba de esfuerzo espiritual para la Iglesia del Salvador y sus miembros. Los resultados también son mixtos. Nuestras vidas han sido bendecidas al ministrar de una manera más elevada y más santa. Por el plan de estudio, ven, sígueme, y por el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, muchos han brindado, ayudado y consuelo compasivo durante estos tiempos difíciles y continúan haciéndolo. Entonces, así como esto fue una prueba con resultados mixtos en el mundo, es decir, algunos fueron fortalecidos, otros no fueron fortalecidos, más bien fueron debilitados, dice que uno de los elementos, nos menciona en las que fuimos preparados, fue el ministrar de una manera más elevada y más santa. Lo que les dije, que este cambio se llevó en el 2018. Plan de estudios Ven, sígueme, justo antes de la pandemia. El evangelio centrado en el hogar. Los mismos elementos que previamente otros apóstoles habían reafirmado. ¿Fuimos preparados entonces previo a la pandemia? Sí, hermano, fuimos preparados. ¿Te diste cuenta de que fuiste preparado? ¿De que fuimos preparados como iglesia? Si la respuesta es no, entonces debes ver este video y compartirlo con otras personas. Sin embargo, en algunos casos, la prueba de esfuerzo espiritual ha mostrado tendencias hacia la contención y la división. Eso indica que tenemos trabajo que hacer para cambiar nuestro corazón y unirnos como verdaderos discípulos del Salvador. Este no es un desafío nuevo, pero es de suma importancia. Hermano, si al día de hoy se nos ha olvidado que fuimos preservados por el Señor luego de la pandemia y estamos inmersos en contención y en división, si somos parte más que del trigo, somos parte de la cizaña, entonces tenemos trabajo que hacer. Y ese trabajo, haciendo alusión al video anterior, debe ser llevado a cabo con urgencia, porque el tiempo se está acabando. ¿Habrá otra pandemia? Una pregunta que quiero analizar con ustedes y darte mi perspectiva de esto. Miren, en octubre del 2020, el elder Henry B. Eyring dijo lo siguiente: espero brindarles aliento para el tiempo en que la vida parezca especialmente difícil e incierta. Para varios de ustedes, ese tiempo es ahora, y si no ahora, vendrá más adelante. No se trata de un panorama pesimista, sino realista e incluso optimista, debido al propósito de Dios en la creación de este mundo. Ese propósito era conceder a sus hijos la oportunidad de probarse a sí mismos de qué son capaces y están dispuestos a escoger lo correcto cuando fuese difícil hacerlo. Hermanos, si esa prueba no ha llegado en su vida o no llegó en su vida en ese momento, si para ustedes no sufrieron mayor contratiempos ni conmoción la pandemia, tenían quizás los recursos económicos para tener la mejor atención, estaban preparados económicamente, físicamente, sobrellevaron bien, vamos a decirlo así, la pandemia. Miren lo que dice el elder Eyring. Si no fue ese momento, vendrá más adelante. Es decir, no se preocupen, aquí no queda todo. La preparación como parte del preludio de la segunda venida vendrá más adelante y esta prueba va a continuar, se los dije al principio, esta es una profecía que tiene cumplimiento continuo.
Dice el presidente Nelson, abril de 2021, vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo en que todas las cosas entrarán en conmoción. Y de cierto, desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto era así antes de la pandemia y seguirá haciéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. El presidente Nelson en una cita, devuelvan el video, ustedes se van a dar cuenta que él menciona la pandemia como una conmoción en el mundo. Aquí lo vuelve a mencionar y sin embargo nos dice con mayor énfasis, seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Hermano, hay personas que de manera, no sé si consciente, ingenua, inconscientemente, no sé, pero siempre, sobre todo al llegar al final de un año, sobre todo en las Navidades, dicen que lo que esperan para el próximo año es la paz en el mundo, en sus países, eh, y ahí radican sus deseos, hermano. Yo de manera muy objetiva y muy realista, siempre le he manifestado a mi círculo cercano en qué parte del Apocalipsis se predice que durante su preludio o preparación para su venida habrá paz en la tierra. En ninguna parte, hermano. La paz en la tierra se va a instaurar luego de que el Salvador llegue a reinar nuevamente por 1000 años. Ese reinado milenario es el que verdaderamente va a traer paz en la tierra. Podemos hablar de paz en nuestros hogares, sí. Podemos hablar paz de nuestros corazones, sí. En nuestras conciencias, sí. Pero esta paz en el mundo no va a ocurrir, hermano. La conmoción va a seguir aumentando. Y una de las maneras en que va a aumentar es a través de enfermedades y de pandemias. ¿Por qué? Porque lo dice Doctrinas y Convenios 5, 19 y 20. Porque se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra y seguirá derramándose de cuando en cuando, si no se arrepienten. Es decir, hermanos, que aquí nos dice una realidad. Esto va a seguir ocurriendo de cuando en cuando, es decir, de ocasión en ocasión. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los hijos de Dios no se han arrepentido, hermano. Y eso no ocurre desde ahorita, ocurre desde la época del libro de Mormón. Esa es la condición humana, olvidarse, alejarse del Señor. Se acordarán de la parábola de los 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron a agradecerle al Señor porque los había sanado? Uno solo, de los 10 que fueron sanados. Esa es la condición del ser humano, esa es la tendencia a olvidarse del Señor. Doctrinas y Convenios 84. Porque yo, el Omnipotente, he puesto mis manos sobre las naciones para azotarlas por sus iniquidades, y se derramarán plagas, y no serán quitadas de la tierra hasta que se haya cumplido mi obra, la cual se ha de acortar en justicia. Va a ocurrir nuevamente, hermano, que esto nos sirva de modelo, de preparación. Cuando veamos los cambios que se están acelerando, la construcción de templos, aprovechémonos de los templos con mayor intensidad, preparémonos, porque en cualquier momento esto puede ocurrir nuevamente. ¿De cuando en cuando? Doctrina y Convenio 97. El azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo pueblo. Sí, y no cesará hasta que venga el Señor, porque se ha encendido la indignación del Señor en contra de sus abominaciones y todas sus obras inicuas. Sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Hermano, y aquí entonces nos dice que las razones por las que estas cosas ocurren sobre la tierra es por las abominaciones y las obras inicuas de los hombres en la tierra. Hermanos, y no cesará hasta que venga el Señor. La pandemia, el COVID-19, lo que vivimos, solamente es una de las tantas que vendrán. ¿Cuántas vienen? No sabemos, pero no van a cesar. Y Sión, el pueblo del Señor, apenas va a escapar. Solo sí, hay un condicionante. Procura hacer todo lo que le he mandado.
En el video anterior recité una frase que se encuentra en segundo Nefi: ay del reposado en Sión. Aquí la vuelvo a recordar: ay del reposado en Sión. Hermanos, si deseamos escapar de las futuras calamidades que vienen sobre la tierra, debemos hacer todo lo que se nos ha mandado, desde ministrar en adelante, desde el convenio que hicimos en el bautismo hasta lo que hemos hecho en el templo. Apocalipsis 9. Y el resto de los hombres que no fueran muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, muchos hombres sobre la tierra, después de la pandemia, continuaron adorando demonios, imágenes hechas por sus manos, siguen cometiendo homicidios, hechicería, fornicación, hurtos. En resumen, no se han arrepentido de sus obras. Hermanos, por eso el énfasis es que en esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, porque la humanidad no se ha vuelto hacia su Dios. Para finalizar, quiero hacerlo con esta cita de el elder Christopher Golden, de octubre del 2021. Y dice: por extraño que parezca, ninguna enseñanza, ningún milagro y ni siquiera la aparición de un ángel celestial, como lo presenciaron Lamán y Lemuel, parecen tener el poder persuasivo de convencer a algunas personas de que alteren su curso, perspectiva o creencia de que algo es verdadero. Este es el caso particularmente cuando las enseñanzas o los milagros no concuerdan con los caprichos, deseos o ideas preconcebidas de una persona. Hermanos, yo pude ver milagros durante la pandemia en mi vida, no de manera física, más allá de eso, del ser preservado, de que estoy aquí compartiendo esto con ustedes, no solamente de manera física, sino de manera espiritual. Yo vi milagros en mi vida y en la vida de otras personas. Si usted fue capaz o es capaz de ver milagros que ocurrieron en su vida durante la pandemia, entonces usted pasó la prueba. Pero hay personas que piensan que el milagro simplemente se traduce en algo positivo para mí. Y solamente el Señor sabe lo que a mí me conviene, lo que a usted le conviene, y por ende Él sabe qué necesitamos para progresar. Y algo que estoy seguro que la humanidad necesitaba, que los santos necesitaban para progresar, era esta pandemia. Los inicuos para arrepentirse y volverse a su Dios, los justos para fortalecer su testimonio y seguir en la senda de los convenios. Y por ende prepararse para su segunda venida. Pero solamente esto se lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, hermano. Este ha sido quizás el video más largo porque es el que ha tenido más contenido, hermano. Gracias por acompañarme el día de hoy. Compartan este video con todas las personas que conozcan. Esto es simplemente un modelo, una prueba para lo que viene, hermano. Este es la primera parte. Este es el versículo 31 de la profecía de Doctrinas y Convenios 45. Falta el versículo 32. ¿Qué viene? Bueno, se viene un próximo video en este canal. Gracias, comparte el video, suscríbete y déjame tu comentario de tus impresiones que obtuviste al ver este contenido. Nos vemos en un próximo episodio.